Hola, ¿qué tal amigos de Música y Fe? Aquí reportándonos este viernes, ¿verdad? Como todos los viernes debería de ser, pero bueno, una disculpa. Trataré de irme poniendo al corriente, pero vamos dándole seguimiento a esto, ¿verdad? Para que tenga un poquito de flow, de flujo. Eh, Me gustaría hacer una pequeña reflexión, aunque sea muy pequeñita, sobre las bienaventuranzas. Fue la lectura del Evangelio del domingo pasado, ¿sí? Ya se acerca la cuaresma, el inicio de la cuaresma, el próximo eh, 18 de febrero, miércoles 18 de febrero de 2026, ¿verdad? Para cuando se escuche esto en otro momento, en otro año, probablemente, pero las reflexiones seguirán vivas. Entonces, acercándonos a ese día, que también tengo una reflexión muy interesante que hacer, ¿verdad? Para el viernes siguiente a ese miércoles. Mm, me caló de una manera muy especial la lectura del Evangelio y quiero compartir, ¿verdad? De eso se trata este canal de YouTube, de compartir, no de hacer una exégesis, ¿verdad? Sino de compartir y también cruzando un poquito con otras lecturas que, bueno, en mi sentir le dio sentido a todo esto de las bienaventuranzas, perdón, que siempre se me había hecho algo medio muy bonito, pero también confuso, ¿no? Medio difícil de entender. Y varias cosas convergieron el domingo pasado para que, pues, no digo que ya las entendí, pero al menos tengo como que una línea, ¿verdad? Incluso de sentirme bienaventurado, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con la lectura primero. La lectura del Evangelio fue del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5 del versículo 1 al 12. ¿Sí? Y dice, en aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra de Dios. Mucha tela de donde cortar. No voy a hablar de todas las bienaventuranzas, ¿verdad? Sino de dos o tres que fueron las que me calaron de una manera muy profunda, ¿no? La primera, pues es esta, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. En un momento en el que lo material es muy importante en la vida de nosotros, y no quiero decir que no lo deba hacer, pero como que hay en la escala de jerarquías, ¿verdad? Como que está muy por arriba de otras cosas, ¿no? Estaba viendo en algunos podcasts cómo en la modernidad que vivimos, el tiempo que podemos pasar con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, es muy poquito. Perdón. Es muy poquito, es muy poco. Y lo queremos disfrazar, no, pues tiempo de calidad, no, pues tiempo, ¿verdad? Tiempo de estar, ¿verdad? Porque a veces estar es suficiente. Y, y aquí Jesús nos dice, bienaventurados los que son pobres en el espíritu. Perdón si dije de espíritu, aquí dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre en el espíritu yo siento, ¿verdad? Siempre abierto a la corrección de algún sacerdote que escuche esto por ahí o alguien un teólogo o algo que me pueda dar más luz, ¿no? Pero
Yo creo que la pobreza en el espíritu, la pobreza de espíritu tiene que ver con el reconocimiento personal e interior de que no somos autosuficientes y de que tenemos necesidad de Dios en todo. Incluso si tienes dinero, incluso si tienes bienes, incluso si tienes tu vida resuelta, entre comillas, porque nuestra vida nunca está resuelta, nuestra vida es finita. De un momento en que va a haber algo que no vamos a poder resolver y es cuando nos presentemos delante de Dios. Y los que somos, porque yo sí me considero una persona muy necesitada de Dios, pues Dios nos promete una herencia, vamos a decir, ¿no? La herencia, ¿cuál es? El reino, ¿no? Y la otra bienaventuranza que me llamó mucho la atención es: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y es que si no lloras, pues no puedes ser consolado, ¿no? Y hay una promesa para el que sufre. Y aquí es muy importante también meternos en esta reflexión un poquito, porque en algunas corrientes protestantes sobre todo, pero también dentro de la Iglesia Católica, se está empezando mucho a predicar un evangelio de prosperidad, el famoso evangelio de prosperidad, ¿no? En que si haces esto, esto y esto otro, te va a ir bien en la vida, ¿no? Si tú haces determinadas acciones, rezas, entre paréntesis, me tocó ver un video por ahí del padre Fortea, que no era del padre Fortea, precisamente hablando de esto, ¿no? Y me llama la atención y prende las antenas, ¿no? Ustedes que escuchan debemos de estar muy atentos de qué es lo que escuchamos, porque pues para mí el padre Fortea es una autoridad en muchas materias. Y y ver el video: no reza este salmo y tu vida financiera va a florecer. Y el Salmo 23, que por cierto yo lo oro mucho, ¿verdad? Pero no en ese sentido tan financiero o tan material. Y me impresionó porque al principio parecía la voz del padre Fortea, incluso la imagen de la persona que estaba hablando se veía como él, pero no era él. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces, bueno, cerrando el paréntesis, eh, pues dice esta bienaventuranza, ¿verdad? Que eh, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, ¿no? Dios nos promete el consuelo. Y hay una palabra muy interesante, ¿no? Confortarnos. Confortar no es, ay, pobrecito, estar conmigo, ¿verdad? Y sobarme la espalda y decir: "Ah, ya va a pasar". No. Confortar viene de dar fuerzas. Confortar es dar fuerzas. Etimológicamente hablando no tengo el dato, pero sí ya lo busqué una vez y el sentido de la palabra es esa: dar fuerzas. Y Dios promete confortarnos en las dificultades, no quitarnos las dificultades. Incluso en estas bienaventuranzas se ve claramente que Jesús no promete librarnos, ¿verdad?, de los problemas que vamos a pasar aquí en la tierra. No nos vamos a librar de la pobreza, no nos vamos a librar del llanto, de la injusticia, de la falta de misericordia, ¿verdad? No nos vamos a librar de las dificultades, no nos vamos a librar de la persecución por causa de la justicia, ni nos vamos a librar de los insultos, ni de la persecución, ni de las calumnias por causa de Jesús. No nos vamos a librar de eso. Jesús promete una herencia por eso. El reino, misericordia, promete consuelo, promete una recompensa grande, pero no promete: si me siguen no van a tener problemas, si me siguen van a tener riqueza financiera o material, si me siguen no van a tener persecución. Y mucho cuidado, ¿no? Porque en el Evangelio de la Prosperidad parece que se promete lo contrario. Porque efectivamente en la palabra de Dios hay, ¿verdad? Hay promesas de Dios o versículos en los que se promete, ¿no? Pues una consecuencia buena de que si hacemos X o Y cosas, ¿no? Pero
Pero lo más importante, y para eso se me hizo muy importante hablar de las bienaventuranzas, y tomando en cuenta que el domingo pasado pues hablamos de ellas. Perdón. Ando un poquito mormadito, está haciendo mucho frío. Eh, pues lo que me llamó la atención es eso, ¿no? De que va a haber momentos que vamos a vivir con miedo, ¿sí? Por situaciones diferentes, ¿no? Si vives en un país o en un lugar donde hay mucha violencia, ¿verdad? En las calles, mucha violencia en los barrios, ¿verdad? Que hay muchos robos, que hay muchos asesinatos, está pasando mucho en México, desgraciadamente, y la gente vive con miedo, vivimos con miedo, y, y Dios promete confortarnos, darnos fuerza, pero no se va a resolver una situación a veces que no depende de nosotros mismos directamente por seguir a Jesús. Lo que Jesús promete es que va a estar con nosotros. Jesús promete que va a estar conmigo, contigo, que nos va a dar fuerzas, que nos va a confortar, que nos va a dar ánimo para seguir adelante, que esa promesa de la recompensa que viene para más adelante, ¿verdad? Nos va a animar a continuar. Y de ahí me acuerdo todavía, ¿verdad? De, de una cita del apóstol San Pablo, creo que es en Romanos, ahorita voy a, aprovechando, ¿verdad? La rapidez que tienen las Biblias digitales. Ok, sí es en Romanos. Es un capítulo que me gusta mucho, ¿verdad? Sobre todo el versículo 28 en adelante, pero bueno, Pablo aquí está hablando, ¿verdad? De, de que nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero viene en el versículo 35, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Palabra de Dios. Entonces dice en el versículo 35, ¿quién nos va a separar de Jesús? ¿Quién nos va a separar de su amor? La tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez. O sea que eso va a haber. Puede haber, ¿verdad? Puede llegar a haber injusticia, puede llegar a haber persecución, puede llegar a haber escasez. Cuando habla de desnudez, no es nomás la desnudez de la ropa, es la desnudez de la soledad, vamos a decir, de no tener nada, ¿verdad? El hambre, sé que va a haber momentos de que vamos a pasar hambre, hambre física y hambre, como dice Jesús en las bienaventuranzas, hambre y sed de justicia también, ¿no? Entonces, muy importante, descubrir, ¿verdad? Que eh, ciertamente, si ordenamos nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues muchas cosas se van a ordenar en nuestras vidas y muchas cosas pueden mejorar en el plano humano, material, ¿verdad? Pero aún así va a haber situaciones que están fuera de nuestro alcance que se pueden presentar. Un accidente, ¿verdad? Una enfermedad inesperada, la pérdida de un familiar, una pérdida de un trabajo. ¿Cuántas veces somos despedidos? A mí me ha tocado, ¿no? Ser despedido de un trabajo de repente, ¿no? Y sientes como papá, como proveedor, que se te cae el mundo y dices, ¿tú qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar adelante a mi familia? Y Jesús promete estar ahí. Y una vez, y ojo, ¿no? Este capítulo de Romanos, que luego yo creo que voy a dedicar un episodio especial para esto porque es de mis favoritos, ¿verdad? Después dice, pero en todo vamos a salir más que victoriosos en Cristo, en aquel que nos amó, ¿verdad? Porque nada nos puede separar de su amor, ¿sí? Y en este capítulo, en ese pasaje por ahí dice, todo pasa para bien de aquellos que aman a Dios. Todo pasa para bien. No porque Dios quiera que pase esas cosas, ojo, sino que por su misericordia, ¿verdad? Y por amor a sus elegidos, Él mete la mano
y hace que esas situaciones que están fuera de nuestro alcance se conviertan a lo mejor en una oportunidad, pero siempre agarrados de su mano. Y no siempre a veces como nosotros esperamos. Entonces, esa es la belleza de las bienaventuranzas para mí, ¿no? Y bueno, les decía, ¿no? Ya hablamos de una que me llegó mucho, ¿no? La pobreza de espíritu. Eh, los que lloran, porque solo los que lloran pueden ser consolados, solo los que tienen una necesidad, todos los que están angustiados por algo, ¿verdad? Todos los que... El llanto es producto de muchas cosas. Tu llanto puede ser producto de muchas cosas. Ahí donde me escuchas, ¿verdad? Puede ser producto de una enfermedad, ¿verdad? Que tienes o que tiene alguna persona que amas mucho. Puede ser producto de una carencia que estás pasando muy fuerte. Puede ser producto de un estrés económico, financiero, familiar, ¿verdad? Yo en algún momento estuve a punto de perder mi casa, ¿verdad? Y por misericordia de Dios, ahorita si me pongo a sacar cuentas no sé cómo, ¿verdad? Pero logré reestructurar con el banco, ¿verdad? Y quedar en una situación relativamente más ventajosa que la anterior, ¿no? Entonces, los que lloran van a ser consolados. Y el consuelo es estar cierto de que Jesús está con nosotros, ¿verdad? Como dice San Pablo ahí en Romanos 8:35 les leí ahorita, ¿verdad? Que nada nos va a poder separar del amor de Cristo, ¿verdad? Y otra que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Es, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los que tienen el corazón limpio verán a Dios. Ahí sí yo no me cuento todavía, ¿verdad? Se los digo con honestidad. Pero yo creo que la limpieza de corazón, la inocencia, la transparencia, ya es mal vista en estos días, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, le falta barrio, le falta malicia? Puede ser que desde el punto de vista humano sea cierto, ¿verdad? Pero son una persona que no tiene, ¿verdad? Que es limpio, que es transparente, eh, pues puede ver a Dios. Y se me hizo muy fuerte, ¿no? Una invitación a ser limpios de corazón. Y la última, ¿no? Este, todo lo que nos puede pasar por causa de Cristo, ¿no? Ser insultado, ser perseguido, ser calumniado, ¿verdad? A mí muchas veces cuando la gente se entera que voy a la iglesia, ¿verdad? Que toco en la iglesia, que toco misas y eso, se escandaliza, ¿no? Pero tú, ¿cómo? Pues porque pues uno comete errores, ¿verdad? Y, y yo les digo, bueno, pues es que precisamente porque necesito a Dios en mi vida, porque necesito tenerlo conmigo para poder darle un balance correcto a mi existir. Yo estoy ahí, no estoy por bueno. Quiero alcanzar, quiero alcanzar la santidad, sí, pero es un camino que se recorre y se recorre perseverando, no se recorre de un día para otro. Y muchas veces te van a decir, pues que no vayas, que son puras tonterías, que son cuentos, ¿verdad? Yo me encuentro por ahí en las redes mucho, me da mucha tristeza cómo a veces nosotros acudimos a fuentes que no son las adecuadas para conocer a Cristo, ¿sí? Imagínate que tú tienes un carro descompuesto, ¿lo llevarías con un dentista? Pues no, ¿verdad? Lo llevas con el que sabe, con un buen mecánico y con uno bueno aparte, ¿no? No con cualquiera. Y a veces, ¿verdad? Acudimos a fuentes que no tienen autoridad para hablarnos de Cristo realmente. Ellos dicen que sí, ¿verdad? Pues imagínate un veterinario que te dice que te puede arreglar el fuel injection de tu carro. Pues él dice que puede, ¿verdad? A lo mejor es cierto, ¿verdad? Pero lo más lógico sería decir, no, ¿sabes qué? Déjame ir con un mecánico. Y muchas veces, fíjense, yo no tengo la fortuna de haber tenido muchos carros de agencia, ¿no? Pero ya ves que cuando sacas tu carro de agencia, muchas veces para que la garantía se mantenga, tienes que llevar el carro a la agencia. Entonces muchas veces ni siquiera es llevarlo con un buen mecánico, es decir, no, lo tengo que llevar a la agencia para que le den su servicio, ¿no? Entonces, eh,
Me llama la atención mucho cómo a veces acudimos, ¿verdad? Acudimos a fuentes que no son la fuente que nos puede dar luz, ¿verdad? En determinadas cosas, ¿no? Entonces, pues esa es la reflexión sobre las bienaventuranzas en términos generales, ¿no? A lo mejor al último sigue siendo algo muy novedoso, muy escandaloso, pero yo creo que lo más importante, el punto medular es saber eso, qué problemas va a haber, qué dificultades va a haber, qué injusticias va a haber, qué miedos va a haber, qué angustias van a haber, pero que Jesús promete estar con nosotros y confortarnos, consolarnos, y promete una recompensa, ¿no? Con el reino. El reino de los cielos es para aquellos que se encuentran en estas situaciones, ¿verdad? De la mano de Jesús, de la mano de Jesús. Y bueno, no quiero como que, no es el objetivo de como que cerrar y decir, las bienaventuranzas son esto, no. Es como una luz, una guía, ¿verdad? Que a mí me ha servido en mi vida, ¿verdad? Por la que voy caminando y que te la quiero compartir. Te la quiero compartir. Um, Estaba yo también ayer como medio pensando, ¿no? Medio pensando, no estaba pensando ¿qué haría Jesús en estos días? Y lo digo porque pues estoy grabando este podcast y creo que mucho, es porque sí estoy viendo mucho video, ¿verdad? Con contenido de fe, con contenido religioso, pero que hecho con inteligencia, se nota que está hecho con inteligencia artificial, ¿no? No solo el video y el audio, sino a veces también los textos, ¿no? Uno se pone a ver, ¿no? Y te das cuenta que están como que leyendo algo, ¿no? Eh, no suena natural. Y y me pregunto, ¿qué haría Jesús si hubiera venido al mundo en este tiempo? ¿Ustedes se imaginan a un Jesús dando las bienaventuranzas por el canal de YouTube? Pues yo no me lo imagino, ¿verdad? De hecho, muy difícil de imaginármelo en estos tiempos, pero creo que una característica de Jesús muy importante a través de su ministerio fue que le gustaba estar con la gente, con la gente. Ok, yo estoy haciendo esto porque te quiero compartir algo desde mi experiencia personal, no como maestro, ya lo dije en unos episodios anteriores. Y porque creo que, bueno, están estos recursos y es muy importante usarlos, pero usarlos adecuadamente y usarlos bien. Yo te invito a que tengas mucho cuidado en lo que escuchas, en lo que buscas en las redes, ¿no? Hay mucho contenido muy bueno, mucho. Yo he visto muchos sacerdotes, predicadores, ¿verdad? Pero sobre todo sacerdotes, que ellos sí tienen autoridad para enseñar. Y y hay muchas reflexiones muy cortitas, pero muy ricas en sabiduría, muy ricas en luz para caminar, ¿verdad? Porque yo sí creo que la fe vivida se proyecta en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y de eso vamos a hablar en otro episodio más adelante, pero sí me quise parar en esto de las bienaventuranzas porque se me hizo muy importante, ¿sí? Eh, en el Salmo, en el Salmo de la misa del domingo, eh, bueno, el responsorio era bienaventurados los pobres en el espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y me llamaba me llamaban la atención dos, dos, dos estrofas o dos estrofas o dos versos del, del Salmo, ¿verdad? A ver, permítanme, estoy aquí buscándolo. Aquí está. Dichosos los pobres de espíritu porque Dios es el reino de los cielos. Y dice el segundo salmo, vamos a decir, ¿verdad? Porque pues no está
No está basado en el Salmo 145, pero bueno, usted me entenderá. Y si no, pues ahí me dicen sus comentarios, ¿verdad? Dice, ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Eso me llegó mucho, ¿no? Toma al forastero, al extranjero, al inmigrante, vaya, para que me llame la atención por todo lo que están pasando nuestros hermanos inmigrantes en Estados Unidos, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. A mí me tocó leer el Salmo, ¿verdad? Tuve la fortuna de participar leyendo, cantándolo, el Salmo. Y cuando estaba cantándolo me llegó eso a la mente, ¿no? Toma el forastero a su cuidado, el Señor cuida a los que están fuera. Y también me llamó la atención, ¿verdad? Lo que sigue, ¿no? En el siguiente, a la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Trastorna los planes del que te quiere hacer daño, del que me quiere hacer daño. Para mí no hay más esperanza que esa, ¿verdad? Saber que Dios es mi defensor, es mi fuerza, mi castillo, mi refugio, mi baluarte, mi herencia. Porque el reino de los cielos es Dios mismo para mí, ¿verdad? Para mí. Y, y bueno, yo te invito a que te sigas metiendo, ¿verdad? Que le sigamos leyendo y releyendo, ¿verdad? Leyendo y releyendo las bienaventuranzas. Estas fueron en el Evangelio de San Mateo, pero también están en el Evangelio de Lucas, creo. Y creo que sí, creo que sí. A ver, permítanme. Sí, efectivamente, en el Evangelio de Lucas están las bienaventuranzas un poquito más resumiditas, ¿verdad? Este, pero básicamente, ¿verdad? Pues un poquito de lo mismo. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados, los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando los odien, los expulsen, los injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa mía. Dice, alegraos y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Entonces, pero en el Evangelio de Mateo están como que más detalladas, ¿verdad? Y no nos vamos a meter en por qué están diferentes, ¿verdad? Eso es una cuestión más profunda. Pero bueno, el objetivo de este podcast es eso, ¿no? Bienaventurados, bienaventurados. Y, y ojo, ¿no? Después vienen unos ayes, que yo creo que los vamos a ver el domingo que entra. Mucho cuidado, ¿no? Hay que estar fuera de los ayes y estar dentro de los bienaventurados, contándonos dentro de los bienaventurados. Y yo creo que Jesús lo que nos viene a decir es eso, ¿no? Cuando te esté pasando algo así, no pienses que te estoy abandonando. No pienses que no estoy contigo. Piensa que estoy contigo, que te acompaño y que te conforto, que te consuelo y que te prometo vida eterna, que te prometo que vas a verme, que te prometo que vas a tener una recompensa grande, grande. Alégrense y salten de gozo, dice. Por ahí me tocó leer en algún libro, ¿verdad? La diferencia entre el sufrimiento que viene de Dios y el que no viene de Dios, ¿no? Y decían, muchos grandes santos sufrieron, pero sufrían con gozo, ¿verdad? Hay un sufrimiento que viene de Dios, que Dios permite, vamos a decir. Es un misterio. Por ahí el Papa San Juan Pablo II tiene algún documento, ¿verdad? Sobre el misterio del sufrimiento, el misterio del sufrimiento humano. Y bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que el sufrimiento no lo causa Dios, ¿verdad? Que es un fruto del pecado original, es un fruto del pecado, ¿sí? Entonces, esto tiene para darle muchas vueltas, pero bueno, cerrando ya, simplemente te invito a que sigas leyendo las bienaventuranzas en los evangelios de Mateo y Lucas. Échate un clavado a la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 8, ¿verdad? Todo el capítulo 8 es precioso, pero especialmente el versículo 28 en adelante, ¿verdad? Y recuerda, ¿no? Tribulaciones va a haber, problemas va a haber, pero nada nos va a separar del amor que Dios nos ha manifestado tener para nosotros en Cristo Jesús. Te invito a que me sigas, a que te suscribas. Ya estamos haciendo pruebas, pronto a lo mejor estaremos ya saliendo en cuadro, ¿verdad?
aunque sea vamos a decir que con un escenario muy humilde, ¿verdad? Porque yo estoy aquí grabando desde mi recámara. Y pues bueno, esperamos que esto vaya mejorando, ¿verdad? Me apoyas mucho viéndolo, digo, oyéndolo, ¿verdad? Porque no me ves. Me apoyas mucho escuchándome, me apoyas mucho suscribiéndote, me apoyas mucho dándole like, ¿verdad? Y me apoyas todavía más con tus comentarios. Eh, pues eso es todo por hoy, ¿verdad? Esperamos estar próximamente con otro episodio. Hoy no hablamos de música, hoy hablamos más de fe, ¿verdad? De música y fe. Pues hoy hablamos más de fe. Hoy hablamos más de la palabra y en el espíritu de compartir como siempre. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, mi amigo, donde me escuches y nos vemos en la próxima. Hasta luego.